7:35 minutos de la mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con Luigi Picella, presidente de Conindustria. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por venir el día de acá. Gracias a ustedes por la invitación y feliz día para todos. Igualmente, ayer presentaban ustedes la encuesta, la acostumbrada encuesta de coyuntura que hacen todos los años, y en medio de todo pues dan un signo positivo, ¿no? Y es que muestran un crecimiento. Le consulto, en medio de la coyuntura venezolana, política y económica, ¿cómo se genera un crecimiento en nuestro país, crecimiento industrial, pues económico? Sí, en primer lugar, tuvimos un crecimiento en el año 2022 a pesar de la desaceleración del crecimiento que hubo en el cuarto trimestre. Este crecimiento medido ya después de cerrar ya no es una estimación, sino es una realidad, arrojó un 14.8% de crecimiento del año 2022 versus el 2021. ¿Qué se ha dado para que esto, para crecer? Bueno, yo digo que hay un antes y un después del 2020, época de pandemia, que también veníamos de una crisis. Y bueno, cuando definitivamente se eliminan los controles de precios, los controles de cambio, se cree en lo que es la parte industrial. Nosotros, a pesar de todos los problemas y todos los factores adversos, hemos demostrado fuerza de pulmón propio de que sí se puede. Y que a pesar de competir con productos importados que tienen preferencias, nosotros estamos al pie del cañón. Bueno, ya hemos venido crecimiento. Estos crecimientos evidentemente no es una recuperación de la industria que todo el mundo lo pregunta, pero sí, evidentemente en el 2021 crecimos un 4%, en el 2022 un 14.8% y tenemos también buenas estimaciones para lo que es el año 2023. Te puedo decir que uno de los factores que mide que mide cómo va este crecimiento es la utilización de la capacidad instalada. Abriendo el 2021 estábamos en 19% y hoy, a pesar de todos los problemas que todavía tenemos y que hay que seguir combatiéndolo, bueno, estamos en un 40% de utilización de la capacidad instalada. Pero para que la gente, la que nos ve, dice, bueno, eso es bueno o es malo, bueno, el futuro, el norte que debemos seguir, y te lo ponemos como ejemplo, es la utilización de la capacidad instalada que tiene países como Colombia, que está alrededor de un 80%, en el caso de Brasil, que bajó en diciembre a un 70 y tanto por ciento, pero él siempre está alrededor de un 80%, y Argentina un 65%. Es decir, ese es el norte a donde debemos ir. Ok, en esta oportunidad, ¿cuál es el sector que más ha crecido o que más creció durante el año? En esta época hay estacionalidad. Los sectores se vienen comportando de manera igual, pero posiblemente en este sector hay unos picos. Uno de ellos son los productos de cerámicas y de vidrio que tuvieron un pico anormal, pero bueno, producto también de lo que hemos visto. Pero es un sector que estaba muy paralizado, ¿no? Por ello es que tú sientes que hay un pico, porque los demás, por ejemplo, Autosparte, tú ves que creció mucho, pero es que también estaba muy bajo. Claro. Entonces, bueno, esos picos se deben a ello, ¿no? Del resto, bueno, todos los sectores, uno más que otros, vienen más o menos acercándose y lo que es recuperándose. También una parte importante es que logramos un 65% aproximadamente logró mantener el nivel de empleo y un 18% lo aumentó en ese cuarto trimestre, ¿no? Lo que no pudimos aumentar quizás fue la remuneración de los trabajadores, por cuanto como hubo una desaceleración y todo incremento de remuneración y de salario va ligado a la producción y a la productividad. Cuando tú te resientes ahí, bueno, lo que hacemos es por lo menos mantener el nivel de ingreso de los trabajadores. Del resto, tenemos que seguir trabajando en solucionar los factores que impiden o afectan al crecimiento, y te los enumero muy rápidamente, que se observa en la encuesta de coyuntura. Uno de ellos es la competencia con los productos importados, tenemos que seguir trabajando con ello. Firmamos un acuerdo de alcance parcial con Colombia que nos va a ayudar a nivelar un poco la relación con Colombia. En segundo lugar, los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Hay una ley que está por aprobarse en segunda discusión en la Asamblea Nacional, que va a lograr armonizar lo que son los tributos estatales y municipales. Todavía tenemos y seguimos trabajando a efecto de disminuir lo que es el IGTF, que nos encarece los productos y nos hace ser menos competitivos. Tenemos un problema de consumo y hay que recuperar el poder adquisitivo de la gente. Es uno de nuestros pilares fundamentales de lo que siempre hemos hablado, pero para hacerlo, Mike, como te venía diciendo, tenemos que producir y ser productivos para ir incrementando. Un factor que apareció allí es la escasez de divisas, pero fue puntual en ese último trimestre del año. Hoy no existe y
Uno de los factores que afectan allí es el tema del ingreso de productos de manera ilegal o lo que es el contrabando. Ahí sí definitivamente no hemos avanzado y hay que avanzar en ello de manera tal de proteger lo que es la industria nacional, la producción nacional y las fuentes de empleo. Le consulto en dos oportunidades. Uno, cuánto está ganando un trabajador del sector industrial hoy día. Y dos, es el tema del IGTF. La semana pasada estuvimos conversando aquí con Ramón Lobo, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, y él decía que tuvieron que hacer una balanza porque veían que los pagos en bolívares tenían un impuesto de 2%, entonces por eso pusieron el 3% en los pagos en divisa. Entonces, ese 1% es muy representativo para ustedes porque insisten en disminuir el porcentaje del impuesto a las grandes transacciones. Sí, en primer lugar, el promedio nuestro a nivel de operadores está en $170. La pequeña industria paga menos, la mediana un poco más y la grande siempre tiene un mayor pulmón, ¿no? ¿Eso como salario o como compensación, es bonificación? como remuneración, incluye todo lo que, Okay. lo que estamos hablando, ¿no? Es una remuneración total. En cuanto a la pregunta puntual que me haces del IGTF, te cuento que no es un 3% y tampoco es un 2%. Es un 3% en cada una de las escalas de producción. Entonces él se va sumando, es como una bola de nieve. Okay. Cuando llega al final del producto, cuando aplicas un 3%, puede ser un 18% de incremento en el precio. Pero ¿qué sucede? Si también lo aplicas en bolívar el 2%, estás hablando de un 12% aproximadamente. Entonces encarece el producto y nos hace ser menos competitivos. Es por ello que nosotros insistimos en que esto se revise y que se reduzca en ambos este porcentaje. Pero también esto va ligado... ¿Que se reduzca cuánto? Nosotros estamos haciendo una propuesta de que se reduzca el dólar a 0.5% y bolívares a 0.25%, de manera tal de que esto no sea una carga y se pueda ir llevando, porque no va a ser 0.25, sino tienes que multiplicarlo por 4, va a llegar a un 3%, pero es mucho menos de lo que está. ¿Qué sucede también? Bueno, es que entendemos también que los recursos del Estado están basados en esos ingresos, entonces hay que tratar de compensar esa disminución en ellos. Nosotros siempre hemos dicho que en la misma medida que tú bajes las tasas se va a ampliar la base de contribuyente, y lo que tú dejas de recaudar por altas tasas lo haces porque amplías la base de contribuyente. Es más o menos lo que nosotros venimos proponiendo. Y bueno, evidentemente lo que siempre tratamos es de que haya un equilibrio. También muy importante para nosotros es el tema del financiamiento, que es escaso. Fíjate que un 48% de los encuestados manifiesta que tiene créditos a través de la banca, pero un 60 y tanto por ciento alto, un 68% lo hace a fuerza de puro pulmón. Y entonces, para seguir manteniendo este crecimiento que tenemos, es necesario financiar, pero no solo a la industria o al comercio, también al consumo, porque esto dinamizaría lo que es la compra. Entonces, hemos hecho propuestas que tienen que irse analizando de manera tal de que esto se vaya flexibilizando y que logremos un equilibrio en todo. Nosotros nos gusta utilizar la palabra que siempre hablamos, que es armonizar. O sea, a veces la balanza hay que equilibrarla, debe recaudarse impuestos, pero por un lado también debe tratar de formalizarse todo lo que hacemos. Cuando tú subes mucho las tasas de recaudación, lo que haces es empujar a la informalidad. Entonces lo que queremos es que todos nos sentamos representados ahí, que el Estado viva de los ingresos que producen los impuestos, pero también que sean llevaderos y que estemos incluidos todo ahí. Pero todo esto se va incrementando, Michael, cuando hay mayor actividad económica, es decir, cuando consumimos productos que se producen en el país. Eso genera no solo nivel de empleo, no solo remuneración acorde a los trabajadores, sino mayor actividad económica, por ende, mayores impuestos. Le consulto para cerrar el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso se ha presentado ante el Parlamento venezolano que impulsó esta legislación. Se ha conversado con distintos actores del Ejecutivo Nacional para, digamos, llegar a un acuerdo. Hemos hecho varias propuestas, estamos analizándolas para ver qué punto de equilibrio se consigue allí. No es sencillo. Para nosotros a veces tomar una decisión es más fácil, para el Estado es más complicado, porque depende de sus ingresos, depende de ver cómo lo hacen, depende de múltiples factores. Vamos encaminados, esperemos lograr algo positivo en torno a ello y también en el tema del financiamiento. O sea, están insistentes ustedes allí con eso. No hemos parado de hacer esas observaciones, porque fíjate que uno de los primeros retos que nosotros tenemos es hacerle a la industria competitiva. Claro. Para hacerla competitiva, evidentemente, uno de los factores que nos afecta es el tema impositivo, porque no es ningún secreto, esos impuestos lo paga el producto, se les traslada al producto y son inflacionarios, entonces es disminuirlo. Lo otro es que en la misma medida que nosotros produzcamos más, ahorita estamos alrededor de una utilización del 40%, pero si seguimos subiendo, tú abaratas los precios porque amortizas los costos fijos entre más productos y te hace ser más competitivo. Entonces,
todo va ligado de la mano, ¿no? Si se recupera el poder adquisitivo de la gente, hay mayor consumo. Y así sucesivamente. Si logramos acuerdos bilaterales con múltiples países, pues también tendremos facilidades de exportación o complementariedad en el caso de Colombia, ¿no? Y no hay una solución mágica que con un solo factor que tú soluciones te vaya a ser más eficiente. Es aplicarlos todos al mismo tiempo. Evidentemente, también requerimos de que el Estado vaya aumentando sus ingresos vía, no solo por la parte fiscal, sino por la vía petrolera. Por eso es muy importante la flexibilización de las sanciones en cuanto a la industria petrolera, porque esos ingresos van a ayudar a que vaya disminuyendo la inflación, que es uno de los grandes males que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si se equilibra eso y con todo lo que te he venido dando, bueno, hay pasos definitivamente que indican de que vamos a seguir sosteniendo el crecimiento. No sé si me vas a preguntar qué expectativas hay para el año 2023, en la próxima parte. Te dejo para que así lo hagas. En la próxima parte seguimos conversando. También quiero que hablemos sobre, bueno, las relaciones con Colombia, cómo han ido luego de la relación entre ambos gobiernos, ¿no? Perfecto. Ya venimos con Luigi Picella, presidente de Econindustria, hablando el día de hoy cómo está el sector industrial en nuestro país y qué avances o qué perspectivas pues se tienen para este año. Ya regresamos.